Dícele Pedro: Aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Pero Pedro lo había seguido de lejos. Hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver el final. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se le acercó. También tú estabas con Jesús el Galileo, Le dijo. Pero él lo negó delante de todos. No sé de qué estás hablando. Le dijo. Cuando salía al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí. Este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro, diciendo: Ciertamente eres uno de ellos. Tu misma forma de hablar es tu denuncia. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurarles. ¡No conozco a ese hombre! Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Interesante lo que pasa con la vida de Pedro, y que gracias a las Escrituras podemos tener datos fidedignos acerca del llamamiento que Jesús le hace a este hombre. Aunque en el trayecto de su caminar con Cristo tiene esos tropiezos, esos obstáculos, eso sube y baja como si fuera una gráfica en la vida de Pedro. Cuando nosotros estudiamos un poquito la vida de Pedro, vamos a darnos cuenta que de repente tiene ascensos tremendos, como este caso, ¿verdad? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos se enmudecen, o bien se atreven a decir lo que alguien está diciendo de lo que Jesús es. Pero cuando hay un silencio sepulcral, es cuando Jesús les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro interrumpe el silencio y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tal parece que ahí Pedro tiene un tremendo ascenso en su gráfica. Pero más tarde, y ahí mismo en este capítulo 16 de San Mateo, por eso no es correcto pensar que Pedro es el fundamento de la iglesia. Algunos enseñan eso en algunas doctrinas, que Pedro es el fundamento de la iglesia, y no puede ser, por estas grandes bajadas que de repente en la gráfica, en la vida de Pedro y en su gráfica se detectan. En el versículo 18 del capítulo 16 de San Mateo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa piedra, y hay una diferencia entre piedra y roca. Y entonces Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la confesión que había hecho Pedro. ¿Qué había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Ahí se fundamenta la iglesia. Y le puedo probar con los siguientes versículos que no puede ser que Pedro sea el fundamento de la iglesia. Y se lo voy a leer esperándome del tiempo, y usted lo puede leer en sus Biblias, en Mateo 16, versículos
Del versículo 13 en adelante comienza este comentario que estoy haciendo. El versículo 18 es cuando Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el 19 le dice: te doy las llaves para que ates y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el verso 20, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22, capítulo 16 de Mateo. Entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciéndole Pedro a Jesús: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Solo han pasado 4 versículos en el que a aquellos que hacen del fundamento en la vida de Pedro, y 4 versículos después Jesús le está diciendo a aquel a quien muchos creen que es su fundamento de iglesia: quítate de delante de mí, Satanás. Eso es lógico de entender. No puede ser el fundamento de la iglesia alguien a quien Jesús mismo le dice: quítate delante de mí, Satanás. El versículo 24 del capítulo 16 de Mateo: si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús está hablando ahí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces comienza el nuevo caminar con el Señor. Reconozcamos que la roca inconmovible en donde se edifica la iglesia se llama Cristo. Y nosotros, como dijera el apóstol Pedro también, somos piedras vivas que estamos siendo sobreedificados para formar esta iglesia. La iglesia comprada por la sangre de Cristo, que no tiene una etiqueta en sí. Porque a veces también nos hemos preguntado: ¿y cuál de todas las iglesias es la verdad? A mí me cuesta mucho hablar de la iglesia esta y la iglesia aquella. Creo que somos congregaciones con diferentes nombres, pero una sola iglesia, todos los redimidos por la sangre de nuestro